Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda con nosotros. Hola. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del emprendimiento. Me encanta. Un tema fascinante. Sí, y para guiarnos en este viaje tenemos dos libros clásicos. El mito del emprendedor, de Michael Gerber, Un clásico. y el método Lean Startup, de Eric Ries. Dos perspectivas muy interesantes para analizar. Exactamente. Empecemos con el mito del emprendedor, ¿te parece? Por supuesto. Gerber nos habla de esta idea de la convulsión emprendedora, esa sensación de puedo hacerlo mejor que mi jefe, que a menudo nos lleva a dar el salto y comenzar nuestro propio negocio. ¿Te suena familiar? Sí, creo que a todos nos ha pasado por la mente en algún momento, ¿verdad? Es esa emoción, esa pasión que nos impulsa a crear algo propio. Pero Gerber nos advierte que no siempre es suficiente. Cierto. Muchas veces la persona que inicia un negocio es un técnico experto en su oficio, pero no necesariamente un emprendedor nato. Exacto. Y nos da el ejemplo de Sara, la repostera. Sí, la historia de Sara. Ella amaba hornear pasteles, era una maestra en su oficio, pero cuando su negocio comenzó a crecer, se vio abrumada. Claro, pasó de la alegría de hornear a la carga de gestionar un negocio en crecimiento. Exactamente. Y ahí es donde Herbert introduce el concepto de las tres personalidades del emprendedor: el técnico, el gerente y el emprendedor. Tres personalidades que coexisten en cada emprendedor. Y a veces entran en conflicto. Jaja, sí, es como una lucha interna. Pensemos en Sara. ¿Cuál de estas personalidades crees que predominaba en ella? Sin duda, Sara era una técnica excepcional. Su pasión por la repostería era evidente. Pero para tener éxito en su negocio, necesitaba desarrollar sus otras dos personalidades, ¿no? Por supuesto. Necesitaba aprender a gestionar su negocio, a delegar tareas, a pensar estratégicamente. A trabajar en el negocio, no solo en el negocio. Esa es la clave. Y aquí es donde Herbert nos lleva a las tres fases de crecimiento empresarial: Ah, infancia, adolescencia y madurez. un viaje lleno de desafíos y aprendizajes. Cada fase tiene sus propias trampas, ¿verdad? Sí, como un niño que va creciendo y enfrentando nuevas etapas de desarrollo. La infancia es emocionante, llena de energía, pero también frágil. La adolescencia puede ser rebelde, llena de cambios y ajustes. ¿Y la madurez? Eh. ¿No todos los negocios llegan a la madurez? Muchos se quedan estancados en la adolescencia, luchando por crecer. ¿Y cuál es la clave para superar estas fases y alcanzar la madurez? Herbert nos propone crear un prototipo de franquicia. Un prototipo de franquicia. Suena interesante. Imagina que estás creando un sistema tan claro y replicable que podrías convertir tu negocio en una franquicia. Ajá, Cada proceso, cada detalle está documentado y sistematizado. interesante. Es como crear un manual de instrucciones para tu propio negocio. Exactamente. De esta manera, no importa quién esté al mando, el sistema funciona. Entonces, el prototipo de franquicia nos ayuda a crear un negocio que funciona sin nuestra intervención constante. Esa es la meta. Crear un negocio que trabaje para ti, no al revés. Y si lo piensas bien, esta idea de sistematizar el negocio se conecta con los principios del método Lean Startup, que exploraremos más adelante. Cierto. Ambos libros, desde diferentes perspectivas, nos llevan a la importancia de la sistematización. Me encanta cómo estamos empezando a conectar los puntos. Pero antes de pasar al método Lean Startup, ¿puedes darnos un ejemplo concreto de cómo se vería este prototipo de franquicia en la práctica? Claro, volvamos al caso de Sara, la repostera. Para crear un prototipo de franquicia, tendría que documentar cada paso de su proceso, desde la selección de ingredientes hasta la decoración final. Crear un sistema para gestionar pedidos, controlar el inventario, Exactamente. contratar y capacitar a su personal. Y por supuesto, manejar las finanzas del negocio. Es como crear una receta, pero no solo para un pastel, sino para todo su negocio. Exactamente. Fascinante. De esta manera, Sara estaría construyendo un negocio que no depende solo de ella. Un negocio que puede crecer y expandirse. Un negocio que, en teoría, podría funcionar incluso sin ella. Esa es la idea. Liberar al emprendedor de la operación diaria para que pueda enfocarse en la visión a largo plazo. Suena liberador. Y creo que muchos de nuestros oyentes están identificando con esto. Ahora, listos para sumergirnos en el método Lean Startup. Vamos a ello. De vuelta a nuestra inmersión profunda en el mundo del emprendimiento. Sí, la última vez nos quedamos con esa idea del prototipo de franquicia, ¿verdad? Exacto. Esa idea de Herbert de sistematizar todo para que el negocio pueda funcionar sin la presencia constante del dueño. Un negocio que trabaje para ti, no al revés. Esa es la meta. Ahora, vamos a adentrarnos en el método Lean Startup de Eric Ries. Un libro que nos da una perspectiva diferente sobre cómo construir un negocio exitoso. Ries nos habla de la importancia de la innovación y la adaptabilidad en un mundo empresarial que cambia constantemente. Un mundo donde lo único constante es el cambio. Exactamente. Y nos cuenta la historia de IMBU, una empresa que al principio fracasó
porque asumieron que sabían lo que el mercado quería. Un error común entre los emprendedores. Sí, creer que tenemos la respuesta sin haber validado nuestras ideas. Pero EMBU supo darle la vuelta a la situación. Utilizando el feedback de los clientes, cambiaron su modelo de negocio y encontraron el éxito. Un ejemplo perfecto de cómo el aprendizaje validado puede cambiar las reglas del juego. Y eso es lo que el método Lean Startup nos enseña. A no aferrarnos a nuestras ideas iniciales, sino a probarlas, medir los resultados y aprender de la experiencia. Exactamente. Es un proceso continuo de experimentación. Como dice Rees, no te enamores de tu idea, enamórate del problema que estás resolviendo. Me encanta esa frase. Y la herramienta principal para aplicar este enfoque es el ciclo construir, medir, aprender, ¿verdad? Así es. Un ciclo que nos guía en este proceso de aprendizaje validado. Podemos desglosarlo un poco para nuestros oyentes. Claro. Construir se refiere a crear un producto mínimo viable, o MVP, por sus siglas en inglés. Un MVP. ¿Qué es exactamente? Es una versión básica de tu producto o servicio que te permite obtener feedback rápidamente. No tiene que ser perfecto, solo funcional. Ajá, entiendo. Luego viene medir, que implica recopilar datos sobre cómo los clientes interactúan con tu MVP. Lo usan, lo encuentran útil, qué les gusta, qué no les gusta. Y finalmente, aprender. Exacto. Analizamos esos datos y los usamos para mejorar nuestro producto o servicio. Un ciclo constante de experimentación y mejora. Esa es la clave. No se trata de construir un producto perfecto desde el principio, sino de aprender y adaptarte a medida que avanzas. Y esto nos lleva a la idea de los MVP, ¿verdad? Sí, los MVP son una herramienta fundamental en el método Lean Startup, Nos permiten validar nuestras ideas con un mínimo de recursos. sin perder tiempo ni dinero en un producto que nadie quiere. Eris nos da el ejemplo de Grokit, la empresa de tutoría online. Empezaron con una plataforma muy básica en Webex. Sin muchas funciones sofisticadas. Su objetivo era validar la idea de que los estudiantes se beneficiarían de la tutoría online en grupos pequeños. Y lo lograron con un MVP simple. Luego, construyeron sobre esa base. Un ejemplo inspirador. Ahora, estoy viendo cómo el método Lean Startup complementa el mito del emprendedor. Ambos nos dan herramientas para construir un negocio sólido y adaptable. El prototipo de franquicia nos da la base, la estructura, Y el método Lean Startup nos da la flexibilidad para innovar y adaptarnos. una combinación poderosa. Y no olvidemos que ambos enfoques enfatizan la importancia de los sistemas. Sistemas para optimizar el ciclo, construir, medir, aprender. Sistemas para crear un negocio que funcione sin problemas. Los sistemas son el esqueleto de nuestro negocio. Y hablando de sistemas, hay otro aspecto crucial que Herbert aborda en El mito del emprendedor, el marketing. Un tema fundamental que a menudo se malinterpreta. Sí, pensamos en el marketing como publicidad, pero Herbert nos da una visión mucho más amplia Para Herbert, el marketing se trata de entender a tu cliente ideal. y crear una experiencia que satisfaga sus necesidades y deseos. Exactamente. No se trata solo de vender, sino de conectar. Y para conectar necesitamos entender. Herbert habla de modelos psicográficos y demográficos para definir a nuestro cliente ideal. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que necesitamos ir más allá de la información básica como la edad, el género o la ubicación. Necesitamos comprender las motivaciones, los valores, las aspiraciones de nuestros clientes. ¿Sus deseos más profundos? ¿Recuerdas el ejemplo del color azul de la chaqueta de IBM? Claro. Un detalle aparentemente pequeño que tuvo un gran impacto. IBM eligió el azul porque transmitía confianza y profesionalidad. Valores que resonaban con su público objetivo. Es como si estuviéramos descifrando un código secreto para conectar con nuestros clientes a un nivel más profundo. Y una vez que los entendemos, podemos aplicar los 3 procesos esenciales del marketing que Herbert describe: la generación de clientes potenciales, la conversión de clientes potenciales y la satisfacción del cliente. Atraer, convertir y satisfacer. Un ciclo virtuoso que impulsa el crecimiento de nuestro negocio. Y aquí es donde el método Lean Startup vuelve a entrar en juego. El ciclo construir, medir, aprender nos ayuda a optimizar cada etapa de este proceso. Podemos usar MVPs para probar diferentes estrategias de marketing. Experimentar con diferentes mensajes para convertir clientes potenciales en clientes. Y recopilar feedback para mejorar la experiencia del cliente. Exacto. Tenemos un laboratorio de marketing donde podemos experimentar y aprender constantemente. Y al final, combinando el mito del emprendedor con el método Lean Startup, creamos un negocio eficiente, adaptable e innovador. De vuelta a nuestra inmersión profunda, explorando el mundo del emprendimiento. Con el mito del emprendedor y el método Lean Startup como guías. Hemos aprendido mucho sobre sistemas, clientes y la importancia de adaptarnos. Pero ¿cómo aterrizamos todo esto en nuestra propia realidad? Esa es la gran pregunta, ¿no?
¿Cómo convertimos estas ideas en acciones? Para mí, el primer paso es un cambio de mentalidad. ¿Un cambio de mentalidad? ¿Qué significa eso exactamente? Dejar de pensar como técnicos y empezar a pensar como emprendedores. Ya no solo hacemos, sino que construimos un negocio que funciona sin nosotros. Exacto. Un sistema que nos libera para pensar en la estrategia, en el crecimiento a largo plazo. Entonces, ¿cómo logramos ese cambio? ¿Algún consejo para nuestros oyentes? Primero, identificar qué tipo de emprendedor somos. Técnicos, gerentes o emprendedores natos. Conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Para construir un equipo que nos complemente. Porque nadie tiene todas las respuestas, ¿verdad? Exacto. Y con un equipo sólido podemos enfocarnos en los sistemas. ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos automatizar? Para trabajar de manera más inteligente, no más difícil. Eficiencia al máximo. Y no olvidemos el marketing, pero no como publicidad invasiva, Sino como una forma de conectar con nuestro cliente ideal a un nivel más profundo. como el ejemplo de la chaqueta azul de IBM, ¿verdad? Cada detalle cuenta. Totalmente. Y el método Lean Startup nos da las herramientas para probar y optimizar nuestras estrategias de marketing. Con el ciclo construir, medir, aprender, siempre experimentando y mejorando. Tenemos un laboratorio de marketing a nuestra disposición. Y combinando el mito del emprendedor con el método Lean Startup. Creamos un negocio no solo eficiente, sino también adaptable e innovador. Pero hay un ingrediente secreto que no podemos olvidar. El ingrediente secreto. Cuéntanos más. Nuestro por qué. Ese propósito que nos impulsa, que le da sentido a todo. Como dice Simon Sinek, empieza con el por qué. Nuestro por qué es nuestra brújula, nuestra fuente de energía. Y para asegurarnos de que está presente en todo lo que hacemos. Podemos usar la prueba del apio. Ah, sí, esa prueba que nos hace cuestionar si nuestro por qué sigue siendo válido sin cierto producto o servicio. Una forma de mantenernos alineados con nuestros valores. Coherencia, esa es la clave. Para construir una marca auténtica, para generar confianza. Hemos recorrido un largo camino en esta inmersión profunda. Me siento inspirado. Yo también. Y estas ideas no son solo para grandes empresas. Son para todos los que tienen un sueño, una idea, un proyecto que quieren hacer realidad. Sin importar la etapa en la que nos encontremos. Siempre podamos aprender, crecer, adaptarnos. Y para quienes quieran profundizar en estos temas, les recomiendo leer los libros. El mito del emprendedor, el método Lean Startup. Empieza con el por qué. Libros llenos de sabiduría práctica e inspiración. El camino del emprendimiento es desafiante, pero también gratificante. Recorrámoslo con pasión, con propósito, con una mentalidad de aprendizaje continuo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.